si puedo. No sé si pudieron descargar, yo les compartí en el aula, en el aula virtual. Este texto que es un poco un resumen de todo lo que está la octava clase y un poco cierra los elementos que nosotros eh, fuimos hablando, ¿no? En estas clases. Queremos trabajar más adelante a quienes se apunten acá sobre la música en el cine y sobre la historia del sonido en el cine y dedicarnos mucho a lo que es el documental para trabajar con cámara 3, este trabajo que están llevando a cabo y continuar con este trabajo práctico que estamos haciendo de los sonidos, pasar lo que no sé si están viendo, esta zona cosmática es todo lo que sería la zona que se escucha y lo que sería la zona visualizada es lo que vamos a ir haciendo más adelante en este trabajo práctico. Nosotros estamos trabajando el fuera de campo, el off, ¿no? Y los sonidos de adentro, ¿no? En este margen. Todavía no estamos en este campo de la zona visualizada, no estamos viviendo lo que está ocurriendo, pero sí estamos escuchando. Chion hizo este tricírculo donde marca las partes que tiene el lugar, ¿no? Él dice el valor añadido del sonido en el audiovisual. Entonces, lo que él propone queda un poco limitado, porque ¿qué pasa con los sonidos que son del territorio, que marcan un espacio que rodea ese lugar y que cada vez que se va de esa escena, cambia ese lugar y se va a otro lugar, a otro espacio de exterior a interior? Y cuando vuelve al exterior, ese sonido tiene que seguir marcando ese lugar, ¿no? Cuando vamos a marcar un lugar, un territorio, una locación, ese sonido de esa locación está marcada por, por los sonidos, ¿no? Por los sonidos que se escuchan y ese lugar es propio de donde estamos viendo, ¿no? Hay como verosimilitud. ¿Y qué pasa con los sonidos internos? Aquellos sonidos que están tanto en el interior físico del personaje que está corriendo, que está siendo perseguido o que le está ocurriendo algo, y a lo que le está ocurriendo en su mente. Acá en este tricírculo no está como incompleto. Entonces él mismo hace como una reflexión sobre eso y propone los sonidos internos. Él divide en dos tipos de sonidos internos. Un sonido interno físico objetivo, donde están todos esos latidos del corazón, la respiración, los jadeos, ¿no? Las situaciones que permiten generar una corporeidad al personaje y sabemos lo que está sintiendo. Y por otro lado, él dice que hay un sonido interno subjetivo, que es el donde están pensando o nos están evocando a recuerdos o a historias o a situaciones que vivió. Entonces vamos a su cabeza y escuchamos lo que él piensa o lo que siente. Y lo otro es el sonido on the air, en las ondas, que son sonidos presentes en una escena, pero supuestamente retransmitidos eléctricamente por radio, por teléfono, por ampliación sonora, que bueno, ahí es donde aparece una música que se está escuchando en un disco, pero después todos los personajes escuchan esa música y puede pasarse de lo diegético a lo extradiegético, entonces puede generar una sensación, digamos, de relación, ¿no? A lo que escuchamos y a lo que estamos viendo. Bueno, este sería el ejemplo completo, ¿no? La zona acusmática, que es el off, el ambiente, el fuera de campo. El fuera de campo también podemos dividir en fuera de campo pasivo y fuera de campo activo. El fuera de campo pasivo, esos sonidos que nos marcan el territorio, que están y que nos dicen dónde estamos. Y el fuera de campo activo que puede generar
elementos que siempre van a estar, ¿no? Un sonido de cuchillo, un sonido puntual de puerta, un sonido de disparo que siempre va a marcar algo y que al espectador le marca una situación que tiene que estar atento a que eso ocurrió o va a ocurrir o está ocurriendo, digamos. Entonces son sonidos que no se, que están fuera del campo, no se ven, pero tienen un protagonismo en la historia, que también podemos jugar en ese sentido con esas historias que ustedes contaron en sus trabajos, donde también pueden haber situaciones donde van a ocurrir algo como un disparo, pero no se ve, solo se escucha, pero marca una situación. Bueno, más que nada queríamos seguir con esos elementos y que ustedes nos digan a partir de lo que fueron las evoluciones, cómo le fue, si van a poder modificar las sugerencias. También no es necesario modificar las sugerencias que le digamos si quieren, pero la idea es seguir agregando más Modificar las contenido. sugerencias está bueno también porque te habilita a no seguir las sugerencias, ¿no? Sí, pero Creo que es como un ejercicio igual, ¿eh? Es un ejercicio para ir agregando más elementos. Sí, eh, la escucha es un ejercicio y yo en base a a la sugerencia que ustedes me dieron, estoy súper congestionada, así que me cuesta hablar. En base a estas sugerencias, cuando veo alguna película o lo que sea, le presto atención y trato de cerrar los ojos y intentar ver lo que estoy escuchando. No sé, está buenísimo. Por el tema de la narrativa, porque ustedes me recalcaron eso en la devolución, ¿viste? Entonces estoy dándome cuenta de esas situaciones. sí. Perdón, Elisa, ¿cómo sería? Vos te estás dando cuenta y encontrás que como que te faltó trabajar esa parte Sí, o sí. encontraste otro tipo de posibilidad, digo, a través del sonido, o cómo es. No, que me di cuenta que fue muy visual el intentar hacer ese trabajo práctico, que lo El hice con... sonido es, el sonido es unos granos de Ujú. arroz, de arroz o poroto, no sé qué era, Sí, que sí. caía. Sí, Entonces todos esos sonidos eran como realmente visuales, o sea, eran cosas que ocurrían, digamos, una acción a la Sí, otra. totalmente. Entonces estoy tratando de, em, ¿cómo es? Sacarle lo que es la parte visual y bueno, activar el oído, digamos. bien, y también digo, más allá de la parte visual por ahí, lo que nosotros cuando las sugerencias que hacemos en cuanto a lo narrativo, porque nosotros tenemos una idea de lo narrativo, que lo narrativo no está solamente por estar, digamos, ¿no? No es una situación, digamos, sino que tiene como una intencionalidad también, ¿no? Como que no es inocente lo que estoy mostrando, o sea, que yo lo que estoy mostrando tiene o va a afectar a alguien de alguna manera, ¿no? Eh, Al menos nosotros lo pensamos así en el sentido por ahí un poco más semiótico de lo que es el sonido, de lo que es la imagen, de lo que es la comunicación. Entonces, todos esos elementos que empiezan a aparecer están sometidos a una idea, ¿no? A una idea de contar algo o de explicar algo. En este caso, nosotros estamos pidiendo una idea o una situación que sea narrativa, ¿no? Que una situación donde se esté narrando algo, en donde y que esa narración no es simplemente el narrar por el narrar, digamos, sino que le estoy contando a alguien, hay un enunciador, un enunciatario, digo, ¿no? O sea, cosas que ustedes están viendo también por ahí en otros espacios de su formación, y eso nos parece que también está bueno para que lo puedan, digo, esto, quién escucha, ¿no? El punto de escucha, el punto de vista, como que está relacionado, ¿no? A la hora de construir lo que es un mensaje
audiovisual, en este caso solamente el audio, y también yo comparto esto con vos que decías, Elisa, digamos, ¿no? Cómo el sonido uno lo trabaja de manera visual, ¿no? Todo el tiempo lo está trabajando de manera visual, de manera literal también, de alguna manera, ¿no? De alguna forma, en esa búsqueda de generar una imagen, recurre al sonido, digamos, a lo explícito, ¿no? Del sonido, digamos. Eso se tiene que entender como esto que estoy escuchando sí o sí, ¿no? Y muchas veces por ahí, cuando uno empieza a sumar elementos sonoros, eh, nada, termina siendo esto, o empieza a funcionar de una manera que es muy lineal, ¿no? Muy lineal en cuestiones que tienen que ver con planos sonoros, algo que también por ahí, y que la construcción del espacio no se llega de alguna manera a estructurar, a consolidar como tal. Si no parece un espacio que es muy plano, ¿no? Cuando nosotros hablamos de espacios planos, esto es para todo también, es que tiene que ver cuando suena un elemento y termina ese elemento y suena otro, ¿no? Y entonces es como que hay esta linealidad, esta planicie que no termina de configurarse como algo espacial. Bien. Sobre todo en la historia de Elisa es como que son acciones, ¿no? Y todo lo que es la espacialidad que dice Benja es donde tiene que estar marcado el lugar, ¿no? ¿Dónde está ocurriendo todo eso? ¿Qué está pasando en ese lugar? Es como que tiene que haber tiene que estar contenido, ¿no? Es para seguir probando, ¿no? La idea es que sigamos trabajando en nuestros sonidos. Por eso lo que queremos es que agreguen más sonidos si necesitan, más efectos sonoros o si necesitan una música o un efecto que les genere tensión o, o una radio, estos sonidos que nosotros decíamos, ¿no? On the air, que está encendida una radio o una música o algo que está ocurriendo en ese lugar también pueden utilizar, digamos. Vamos a ir agregando más sonidos a los que nosotros tuvimos, a los que tenemos hecho para generar más sentido narrativo. ¿Hace falta que se Sí. resuba esto o lo dejo como un ejercicio para ir perfeccionando más? No sé, Benja, si lo vamos a subir de nuevo a otra clase, a otra pestaña. Sí, esto que por ahí dice, que comenta Miguel, nosotros queremos seguir trabajando, ¿no? Queremos seguir trabajando con este ejercicio de lo sonoro, partir de lo sonoro para empezar a generar las imágenes. Luego esas imágenes se tienen que materializar de alguna manera, ¿no? Eso es todo el ejercicio. Por ahí, eh, esta parte no es necesario que vuelvan a subir, sino que, o que mantengan el proyecto abierto. Digo, el proyecto es lo que le mostraba a Miguel en cuanto a los sonidos que él está trabajando, ¿no? Entonces, ustedes pueden mantener el proyecto abierto, ir agregando cosas a medida que vayamos trabajando. Por ejemplo, esto que decía también, la música, la música incidental, digamos, ¿no? Este concepto, digamos, ¿no? De música incidental, de cómo influye en la narración, de cómo construye también otro espacio en este tricírculo que menciona Chion. Y también, nada, esto de la voz, todavía falta también la voz. Acá Gina justo tira la pregunta, digamos, ¿no? Una frase, digo, la voz, el diálogo, qué lugar viene a jugar en esta narración que estamos armando, ¿no? Y cómo convive con esos otros elementos, ¿no? De qué forma yo integro lo que sería una banda internacional. A mí me parece que para mí, en esta primera instancia, déjenlo como para seguir trabajando y cuando nosotros les pidamos, ahí sí lo suben, digamos. Por eso digo, me parece que está bueno el juego del sonido,
¿no? Esto de trabajar con pistas, ¿no? Así como le mostraba por ahí Miguel en el programa, no sé qué programa están usando todos, pero los que estén usando vayan dejando abierto eso para luego sí seguir trabajando y hacer una presentación cuando estén más, cuando hayan incorporado por ahí más cuestiones, ¿no? Como esto de la música, esto de la voz, ¿no? Sí, la idea es trabajar la banda sonora en todos estos elementos, el ambiente, los efectos de sonidos, la música si lleva, los sonidos on the air, el territorio, los sonidos de ambiente, generar toda la banda sonora que compone esa escena. Después tenemos la clase que viene, vamos a trabajar solo la voz, y la voz, hay distintos tipos de voz. Una voz puede estar cantando una canción y puede estar marcando ya una historia con esa canción, esa es la voz cantada. Puede haber una voz voice over, que es la persona que está hablando, pero no es la voz en off, no es una voz fuera, sino que es una voz adentro, pero no es una voz dentro del personaje, no es ese personaje que está en sincro, sino que está contando algo o que ocurrió o que va a ocurrir. Después tenemos la voz que es la de sincro, donde hablan y escuchan y ahí como que está en sincro. Entonces lo que queremos es llegar a ese punto de la voz como el broche final, digamos, donde trabajamos los distintos tipos de voces que hay para así agregarle a nuestros sonidos, a todos estos sonidos acusmáticos, ponerle la voz y después llevarlo eso a otra instancia. Ese mismo producto de banda sonora vamos a trabajarlo en otro lugar. No lo quiero decir para no quemarlo, pero capaz que si recursaron, los recursantes deben saber la idea que estamos buscando, pero para no adelantarnos a los procesos y no saltar etapas, la idea es ir de a poco, digamos, con este proceso. Sobre todo porque un tutorial de cómo usar, por ejemplo, el programa es algo como que no sabemos qué programa están usando, cada uno está usando un programa distinto que está bueno porque va aprendiendo. Hay funciones que están en un programa y hay otras funciones que no están en otros programas, entonces tampoco queremos limitarles a usar solo un programa que tengamos, o el Audition o el Cubase o el Audacity. Entonces la idea es que puedan ver por su lado en los momentos donde puedan estar libres, ¿no? Que no tengan otra materia o que sean las clases que no son sincrónicas y vean el programa que ustedes están usando, qué funciones pueden sacarle, ¿no? Qué efectos y qué procesos pues, pueden sacar del sonido. Matías dice que son bastante similares. En eso tenés razón, digamos, ¿no? Todos son bastantes, al menos en lo que es ¿cómo sería la configuración de herramientas? Son parecidos, ¿no? Pero es cierto que hay algunos que no tienen funciones, esto que decía Miguel, y bueno, entonces hay que sacarle el jugo a cada programa. Algunos son más específicos para la música, por ejemplo, otros son más específicos para la voz, ¿no? Para trabajar los diálogos. Otros son, bueno, multipistas, por ejemplo, el Audition, que es como, tiene varios elementos, pero hay personas que no se sienten cómodos trabajando con Audition. Creo que en radio se trabajaba, por ejemplo, mucho con el Soundforce, ¿no? De Sony, que se despegaba mucho. Algunos por editores editan con Sony Vegas, por ejemplo. Entonces sí, cada uno busca la comodidad, digamos, y la cercanía con el software que más le quede cómodo, ¿no? Sí, para diferenciar, por ahí explicarles que hay dos tipos de
elementos que se trabajan. Por un lado está el proceso, que era más o menos lo que les estaba contando, que son todas esas herramientas que tenemos en los software para modificar nuestro archivo original, que podrían ser los ecualizadores, lo que hacemos es agregarle agudos o sacarle graves, sacarle agudos, trabajar con los medios, esos distintos tipos de ecualizadores que aparecen. Este tipo de los ecualizadores lo que hacen es modificar el audio original. Si nosotros empezamos a trabajar como en el sistema de procesos, todos esos audios que nosotros modificamos en la ecualización o la corrección de audio, por ejemplo, ¿no? El denoiser, que es un efecto de sacar el ruido, lo que hace es que se trabaje sobre el archivo y ese archivo después se modifica. Entonces tendríamos que tener copias. Cuando guardamos sobre el que tenemos original. La idea es guardar o en copia o de los crudos pasar a limpios. Eso se puede organizar, digamos, a medida que se guarda. Después tenemos los otros tipos de procesos que pueden distorsionar nuestro sonido. Más que nada se usa más para la música, ¿no? La distorsión o el cambio de tono, ¿no? De lo grave a lo agudo y se habla finito, entonces eso más que nada pueden ser los tonos para los instrumentos. Después puede haber otros tipos de ecualizadores dinámicos que, pues, por ejemplo, un compresor, que lo que puede hacer es tratar de nivelar todas esas frecuencias que nosotros tenemos, por ejemplo, las cataratas que tienen millones de frecuencias que van a estar picando, digamos, en una frecuencia que llamamos frecuencias de sonidos rosa o blanco, donde se escucha como lluvia. Ese compresor lo que puede hacer es achicar esas frecuencias, comprimir esas frecuencias y que tengan un sonido parejo, ¿no? Cuando suena parejo a un determinado nivel de decibel, digamos, y es comprimido, digamos. Eso se puede hacer. Sí, ¿Se escucha, profe? sí, se escucha. Justo lo que estaba comentando, bueno, yo trabajé con el FL y para lograr que sea verosímil, digamos, porque en mi parte del trabajo hay unos chicos que están justo corriendo alrededor de un fuego y después se produce un llanto, pero el llanto es de otro lugar, es de otro audio y justamente tuve que bajarle el pitch para que eso sea en el mismo tono, digamos, básicamente el pitch. Lo que baja sería la frecuencia, digamos, el tono, y lo tuve que hacer más bajito, más agudo. Y eso también lo tuve que hacer con el FL, que por ahí en otro programa, si lo hubiera trabajado, no lo podía hacer. Bien. Bien, el proceso lo que hace es modificar el archivo original, digamos. A ver si puedo hacer acá. Si le voy a poder compartir. Y por otro lado tenemos los efectos y procesos. Estoy, a ver si Editando. puedo. Sí, voy a ver si puedo pasar eso, si se puede mostrar. ¿Querés que lo presente? Ahí creo que se puede, no sé si se ve. Sí, se ve. Estoy practicando con esto. A ver cómo queda. Un poco para explicar cómo funcionan estas dos herramientas que tenemos nosotros para trabajar en nuestros archivos de audio. Y acá vamos con el título original.
nosotros tenemos un archivo general, digamos, que es el que nos puede... A ver... que podemos llevarle a dos lugares, ¿no? Tanto a lo que sería el proceso, que es más o menos lo que le estaba comentando, todos esos archivos que se convierten, que se transforman en nuevos, que pasan por un proceso. A ver si podemos nombrar acá. Ecualización. Ecualizador. Estos ecualizadores van a tener de distintas bandas, ¿no? Hay de 10, de 15, de 20 bandas. A medida que nosotros trabajemos con archivos más grandes, más le podemos darle ecualización. Al ser más bandas, cuanto más bandas de ecualización tiene, lo que hacemos es trabajar frecuencias en frecuencias más chicas. Bueno, ¿dónde estoy acá? Después tenemos otros procesos o compresores, que eran los que estamos mencionando ahora, el compresor, que pueden ser otros. También pueden haber... bueno, y los procesos que pueden aparecer en los programas de ustedes pueden ser estos. Acer. Acer. Este proceso de Acer lo que hace es eliminar todas las S, las Fs, las Z que suenan cuando, por ejemplo, estamos hablando y que pueden generar ruido, ¿no? O sea, pueden molestar de acuerdo al tipo de micrófono y la cercanía que tenemos del micrófono. Bueno, esto es los ecualizadores. Ustedes saben que es de lo que son los graves y agudos. Y el compresor lo que hace es comprimir esas frecuencias. Después tenemos otro de los efectos de proceso que podemos hacer es cambiar el tono, del tono agudo al tono grave, se puede modificar, y uno de los procesos puede ser el pitch, que le pueden aparecer en el programa. Puede aparecer como tono o puede aparecer como pitch, perdón. El proceso, digamos, lo que hace con nuestro audio final, acá vamos a poner. Este es como nuestro proyecto, digamos. Lo que hace es cambiar de pasar por este proceso, se modifica. A ver si puedo cambiar de color. Y cambia, ¿no? Cambia de pasar del sonido original a pasar por ese proceso de ecualización, compresor, DISIR, tono, sonido armónico, distorsión, desfasador, Doppler, le podemos dar excitador, entre otros. Profe, Sí. le consulto, ¿está compartiendo una hoja en blanco? Porque se ve solo una hoja en blanco. Sí, esta es una hoja en blanco. Igual son dos archivos, yo tengo abierto. A ver si puedo volver a compartir. Claro, pero creo que compartiste dos veces y uno es en blanco, me parece. Yo estoy viendo igual la pizarra. A ver si puedo eliminar uno.
¿Se puede eliminar este? Ahora sí se ve el gráfico. Poner el gráfico en blanco y el otro. A ver. El tema por ahí es de que cuando uno entra al link, te dice necesitas acceso, sí o sí, para entrar. Sí, porque no le tengo a todos, pero ¿se ve? ¿Se está viendo? ¿Ahora? Sí, ahora sí se ve. Bueno, acá tienen que agregar los que son los desfasadores. Desfasadores. Que cambian las fases, ¿no? De lo que serían las fases que vienen de un lado, se modifican el cambio de canales, el cambio de invertir ese audio para que sea invertido, agregar silencios. Todo eso son un procesos que pueden ser destructivos, ¿no? Destructivo le llamamos porque lo que hace es modificar todo este proceso, modifica nuestro audio final a partir de estos ecualizadores. Entonces lo que hacemos es guardar cómo vamos modificando. Y por otro lado, lo que venimos trabajando acá en efectos tienen que ver con todas esas herramientas que podemos agregarle a nuestro sonido para generar territorialidad, espacialidad, darle brillo, darle cualidades a nuestros sonidos. Y estos efectos de sonido se agregan al original. O sea que nosotros tenemos un efecto un audio en realidad que viene, a ver si, un audio original que pasa por este efecto y termina en el audio final, y un audio, parte del audio que pasa por este efecto y también se suma al audio final. Entonces lo que tenemos, la diferencia que tenemos entre el proceso y el efecto, es que el efecto lo que hace es sumar al sonido original, agregarle un sonido, agregarle una afectación, si se quiere, a ese sonido que nosotros teníamos. Esos efectos podemos llamarle reverb, puede ser un tipo de efecto. El efecto reverb es darle una característica de sonoridad de acuerdo al lugar. Por ejemplo, los pasos que yo grabé no tienen reverb, entonces tengo que agregarle esos pasos reverb, tengo que agregarle un efecto que genere una especie de lugar, ¿no? Que nos marque un lugar, que nos marque que está dentro de una habitación. Y si está en el pasto, bueno, esos pasos tienen que sonar sin reverb, porque no tienen que rebotar, no tienen que generarse una cámara, si se quiere, para que sea diferente. Otro de los efectos que también nos pueden servir, que pueden generar esos pensamientos internos de esos personajes o formas donde queremos generar un sentido de repetición o de recuerdo, es el delay, que puede generar en un tiempo determinado la vuelta, ¿no? Hola, 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 vuelve. Entonces puede generar en poco tiempo una repetición constante, digamos. Este delay a veces se confunde con el eco. En el eco hay mayor distancia y cambia el sonido original, cambia, y cuando regresa el eco, regresa a un tiempo un tiempo diferente, a un tiempo más largo. Y bueno, y es otro sonido, ¿no? Nuestra voz repitiendo en una montaña que gritamos, cuando vuelve es otra voz con más cuerpo, con otra sonoridad distinta a la nuestra. Esa es un poco la diferencia del delay con el eco, que el eco nos puede servir también como un efecto si queremos darle.
Después hay otros efectos que le podemos dar más cuerpos a nuestros sonidos. Chorus, creo que se escribe así, flanger. Y phaser, creo que es así. Fases, flanger y phasers, que son, modifican las amplitudes y los decaimientos de los sonidos que pueden generarse. Eso también son efectos que, de acuerdo a cada programa, al programa que ustedes tienen, les pueden aparecer, digamos, con esos nombres o distintos, ¿no? Y después, por otro lado, tenemos otros efectos que también pueden modificar de manera destructiva a nuestro audio, que son los de restauración. Estos efectos de restauración pueden ser los de Profe, Noiser. disculpe, se Sí, quedó congelada la pantalla. Está congelada la pantalla y se quedó ahí nomás en donde estaba la parte de procesos. ahí. ¿Se ve ahí? Ahora sí. De restauración, de Noiser, que era lo que les decía. Nos corrige sacar los ruidos de Noiser. ¿Qué más tenemos? De Clip. Juntos. Y a ver, otro que, o sea, nosotros grabamos en un lugar, en un salón muy grande, y esos diálogos tienen mucha reverb, entonces tenemos que sacarle esa reverb. Entonces le sacamos con de reverb, que es el efecto contrario, ¿no? Sacar esas repeticiones. Y después otro de los sonidos, otro de los efectos que le podemos dar es, por ejemplo, nosotros estamos grabando una voz y de repente, cuando hace silencio, entra ruido del ambiente, del aire acondicionado, del ventilador, eh, de los fluorescentes. Entonces, este efecto de gate lo que hace es cortar cada vez que aparecen esas frecuencias, corta la señal y va a silencio, baja esa frecuencia, eso también puede ser un efecto que le podemos dar para restaurar nuestro sonido. Y este efecto de restauración también implica un cambio en el audio original. Entonces lo ideal sería modificar esos audios y pasar a otro, ¿no? Guardar como otro archivo. Bueno, eso básicamente la diferencia que hay en esto. No sé si se podría, creo que los tutoriales están todos en YouTube y no sé si sería buen youtuber para, para dar tutoriales, pero más o menos es intuitivo y más o menos guiarse por este tipo de proceso, efecto y restauración es básicamente lo que nosotros hacemos en sonido, de acuerdo a lo que cada uno va aprendiendo, adquiriendo en cuanto a las grabaciones y las pruebas, es donde se, se marca la diferencia, digamos. Bueno, no sé. Son las 5:10.
No sé cómo estamos con los trabajos. ¿Se entendió más o menos esto de los elementos que tenemos y lo que podemos ver en el Audition es efectos? No sé si ustedes tienen algún programa, pueden mostrarlo también. Todo lo que dicen procesos, por ejemplo, a ver, voy a volver a los pasos. Todo esto, Estaría bueno, a ver, todo lo que dicen procesos son los destructivos, digamos, que normalizamos, generamos transición, le ponemos ganancias, le ecualizamos, le ponemos declipper, eliminamos el silencio. Y después los que no dicen procesos pueden ser efectos que le podamos dar reverb, por ejemplo, reverberancia, distorsión, extractor del canal, desfasador de canal, tiempos de tono, desfasador de tono. Sí, Benja. no, estoy leyendo los mensajes. Digo, por ahí estaría bueno, no sé si tenés salida de audio con el programa, como para ver esas distorsiones. Estos son, ¿se escucha? No se escucha. Voy a ver acá en preferencias si puede ser la salida. A ver. A ver si puedo reiniciar mi programa. Matías pregunta lo del desfasador de tonos. Sería como para cambiar la voz, por ejemplo, ¿no? O sea, regular Cambiar la tonalidad. el Podemos tono cambiar de agudo a grave. agudo Los más tonos grave. son de agudo a grave, digamos. Y el pitch, lo que podemos hacer es aumentar la velocidad. Cuando aumentamos la velocidad en el pitch, lo que podemos hacer es cambiarle o el tono o mantenerle el tono, digamos. Entonces, en esas publicidades rápidas también se pueden trabajar el tono y el pitch para acelerar una voz que tiene que dar un aviso, por ejemplo, pautas y servicios no sé, como dice, rapidísimo, que no sé qué dice, válido hasta el 30 de julio del 2021. Esa velocidad, digamos, se trabaja con ese desfasador de tono y el pitch que acelera, digamos. No se escucha, ¿no? No se escucha. No, profe. No puedo, no le puedo configurar porque me dice que me tiene error el programa. No sé cómo. A ver ahora. Ahora buscamos cómo se puede configurar para que salga, se comparta en pantalla, porque a vos te sale en el auricular. Y si comparto pantalla, a ver si Si te sale. permite, claro, te permite en sonido o algo del Meet, por ahí tiene. No. Igual.
A ver si saco los auriculares. Ahí me desconecté. A ver, vamos a ver. Ahí te estoy buscando un tutorial cómo compartir pantalla de Audition. Y que salga el audio. Por el micrófono, claro, entra por el micrófono del... Sí, se oye muy bajito. A ver si se escuchan. No se escucha nada. Sí, se escuchó. Por ahí no se debe percibir muy bien. Claro. Claro, faltó ahí un... Se escuchan ruidos. No, está muy bien, Gina, se escucha el ruido del micrófono abierto porque está... ¿no? Y todo, y cómo va cambiando el sonido. Nosotros no estamos escuchando el sonido, el export de... Por ahí tenés que subirlo al aula virtual. Yo escuché, son ranas, ¿no? Están cantando. Es como que alguien pasa de afuera adentro, abre... No, las ranas no les pude encontrar porque me parece que las ranas están en el verano nomás. Así que mi idea es bien de verano. Digamos. Ah, perdón. Perdón. Ahora está bien. Bien, este audio es sin el efecto de bajo, digamos, que esté sonando. Como que el bajo le da una sensación de que pasa algo. Entonces quería generar esa situación de algo. Acá estamos, Gina. ¿Me escuchás, Gina?
Hola, hola. ¿Se escucha? Se fueron todos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Eh, No sé si el sonido por ahí no escuchaste bien, Gina, pero lo escuchamos de YouTube. Faltaba nomás el efecto el efecto, el bajo que puso. me gustaría que me hagan una devolución. Está re fuerte. Ahí, hola, hola. ¿Pueden hacerle una devolución al profe? Por favor, ¿qué les faltaría? Eh, las ranas no la pude encontrar. Re segura parece tu casa. ¿Cuántas llaves tenías en la mano? Sí, Era claro, un manojo de llave, ¿no? claro. Ese es el inicio de una película. La historia de la película es un tipo que vive encerrado, ¿no? Y entra a robar en la casa al lado. Entonces empieza a robar la casa al lado, después roba otra casa y nadie sabe en quién eran. Entonces guarda todas las cosas ahí, nadie sabe que él la tiene, digamos, cuadros, joyas, cosas re interesantes. Sí, los pasos, eso es lo que le quería mostrar de la ecualización. Los pasos están grabados en un piso de goma. Entonces lo que estaba probando con la ecualización es sacarle los graves y dejarle lo más seco, pero todavía no sé dónde van a estar ubicados ese lugar. Entonces quedó ahí para reemplazarlos cualquier cosa. Los pasos sonaban raros también, sí. Yo, o sea, no sabría decirte por ahí sobre qué estaba caminando, ¿no? Como sobre madera. Lo mismo que las ranas al comienzo, a mí se me hizo como que no No había. tengo ranas, no hay ¿Eh? ranas, No, no digo, hay no, ranas. rana, digo, no, los gridos, eso, los gridos. Yo te quedé con Sí, las ranas. Los sí, sí, gridos, sí. digo, me parece que se cortan que se cortan de golpe, digo, en un momento se apagó, ¿viste? O sea, como que Sí, falta la transición ahí en donde pasa justamente de esa entrada del afuera al adentro. Me sí, parece que como que se baja y se corta, se nota que tiene como un fade, pero se corta, ¿no? sí, sí, sí. Después sí, claro, también comparto esto con los pasos, que me parecen como que están sonando, no sé, como que están muy marcados, ¿viste? Deberían Sí, sonar diferente. O tenía zapatos con una suela muy dura, no sé. sí, Para ir es en el lugar. a robar como es medio complicado, digamos. O sea, se recomienda salir a robar con suelas de goma. No, 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 la historia que yo te conté es el roba, digamos. Este es el inicio de la película, nomás acá no viene de robar ni nada. Él está re seguro, digamos, en un lugar. Pero, pero está buena la sugerencia de los pasos. Está grabado en un piso de goma. Me voy a poner botín, a ver cómo se estaba re escucha. seguro el lugar de ese. Claro, era como con botines, ¿no? Sí. ¿Y los pasos, Miguel, bajaste de algún, o los grabaste o bajaste de algún lugar, de un No, banco de sonido? no, las llaves y los pasos y las puertas, eso de abrir, digamos, eso sí grabé todo. El, ¿Cómo se llama? Los grillos, eso tuve que bajar nomás de internet, digamos, porque no encontraba esos sonidos continuos. Digo, Son igual como, también es como, por eso digo, a mí me da a entender como, no debo entender, no debo a visualizar o hacerme la idea de qué lugar es, ¿no? O sea, es como, eh, cuánto tiempo hay de caminata de ese afuera, ¿no? Hasta la puerta. sí, Eh, eso es lo bueno. ¿Por qué Está están, bueno, está bueno. por qué están presentes tantos grillos, digo, ¿no? O sea, por ahí es como que están ahí nomás también, al principio al menos. Sí, está bueno. Porque me marca ese el territorio, digamos, el lugar. Que después se va a ver, digamos, si quizás se vea. O que se sienta, digamos. ¿Viste el Super Agente 86? Sí.
Bueno, nada así. Es un lugar grande. Es un Es lugar un lugar, grande. es un lugar grande. Sí, es del patio a adentro, a una habitación sería. Bien. Eso es A ver, robada con tacos. Está bueno ese. Ese no me imaginé. No, pero podría tener un botín, por ahí viene del fútbol. Algo así. Claro. Si falta uno. Bueno, ¿alguien quiere mostrar algo? Nico decía hoy al principio que él todavía está trabajando, está haciendo su, su TP. Bien. Y esto tiene como el sonido también, ahí con lo que vimos, tiene esto del maquetado, ¿no? También probar sonido, de armar como una especie de esqueleto eh, e ir agregando cosas, trabajando después los efectos, los procesos, la limpieza también. Sí, lo que le estaba mostrando también era que se puede panear, ¿no? De la izquierda a la derecha, si trabajamos por pistas. ¿Pueden pasar esto al aula? Subir al aula, que el profe suba al aula su trabajo práctico. Sí. Sí, Sí, yo porque ya no lo lo subí. Yo ya lo subí al aula. Solamente que no hubo devolución. No hubo devoluciones. Hay que Ahora hacer sí. No, ahora sí Bueno, me escucho y hicieron. armo todo un PDF, profe. ¿Cómo, Elisa? Escucho y armo todo un PDF de devolución, ¿eh? Ah, buenísimo. Sí, re bien. Buenísimo. Bueno, y después lo que, no sé, ya subí el mío hace unos días si quieren escuchar, pero les re falta. Dice Milena. Podemos escuchar el de Milena. A ver, vamos a buscarlo. Pero te habíamos contestado, Milena, creo, ¿eh? A ver. Vamos a buscar igual. A ver, a ver. Sí, te hicimos las devoluciones también, Milena. Sí. Solo escuchando los sonidos no se entiende la situación. Luego, cuando leemos el texto, tenemos acciones, situaciones inconexas. En cuanto a los sonidos utilizados y montados, deben tener otro tipo de tratamiento en cuanto a planos sonoros y frecuencias. En el texto dice haciendo ruiditos y escuchamos a una persona que llora y luego se ríe. Y decíamos de repensar esto que estabas contando. Podemos escucharlo igualmente, así no sé si el resto lo habrá escuchado, pero eh, a ver si es este. Ahí está compartiendo. Sí. Bien.
Hola Milena. Qué feo suena. ¿Por qué decís? Sí, eso era lo que por ahí notamos con Miguel cuando estábamos hablando. Era de, sí, lo de los espacios en blanco, pero esto de que es, que cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Porque hasta en el texto también nos costó esto de interpretar, ¿no? Terminó con el novio. La idea es trabajar mejor más la historia, digamos. O sea, no sé si te parece cambiar, no sé cómo lo pensás. Sí, sí, esas son las trampas. La idea es escribir, después de escribir vamos al audio y después vamos agregando más contenido. Después le vamos a agregar voz, música, efectos. Entonces, es difícil, ¿no? Sí, es difícil por ahí también. Hay que hacer este ejercicio de planificar lo que se va a contar, ¿no? También, en este caso tenemos que pensar el sonido como nuestra materia de laburo, ¿no? Estamos trabajando el sonido. Después se van agregando cosas, por ejemplo, el tiempo real, el tiempo ficcional, ¿no? Son cuestiones conceptos que también aparecen, ¿no? Y cómo van a trabajar o cómo se imaginan eso también, digo, el tema de las elipsis, el elipsis sonora, por ejemplo. O sea, son cosas que por ahora nosotros lo pensamos desde un lugar que es bastante lineal, por así decirlo, hasta la situación termina siendo de alguna manera eh, lineal, plana, como ya hemos dicho, repetimos lo mismo en todos los trabajos porque nos parece que va por ese lado, ¿no? Pero por ahí lo que no te diría que cambies la historia, pero sí que plantees de nuevo la historia. Digo, tanto en la escritura como en esa materialización de la escritura a través del sonido. O sea, replantea lo que es la escritura, ¿no? De cómo estás contando, ¿no? O sea, pensarlo como un guión. Adelante.
Exactamente. Gracias. ¿Hay otro para escuchar que no vimos? ¿Acá hay nuevos o no? Bueno, Nico había dicho que estaba trabajando todavía en la Sí, yo, perdón, profe, había dicho que no pude hacerlo, que hoy lo iba a hacer, tipo, no dije que estaba trabajando, dije que había estado trabajando mucho y que a raíz de eso no pude hacerlo. Ok, Ah, Perdón, estaba, perdón. estaba trabajando mucho. No estaba trabajando en la materia. Estaba trabajando. Estaba trabajando mucho en el trabajo práctico, dijo. No, perdón. No, no pasa nada. Nada, este es un ejercicio que vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir. ¿Algunos están en desacuerdo, por ejemplo, en lo que decimos, en la sugerencia o en lo que fuimos encontrando? ¿O hay otras cosas que pudieran encontrar? Está bueno también. Pueden argumentar, digamos, de por qué tomaron esa decisión y es válido. Siempre es válido. ¿Se me escucha? Sí. Yo coincido con la crítica que ustedes me hicieron. Me había dado cuenta, pero de que muy levemente el fuego que había puesto se sentía como que estaban fritando algo más que un fuego de fogata y tenía ese ruido a lluvia más que nada. Y ahora traté de reemplazarlo y ponerle un fuego más de fogata, digamos. No sé si quieren les comparto. No sé si se va a escuchar igual. Está bueno esto que decís, digo, ¿no? El fuego de fogata, el fuego que parece una fritura, el fuego que termina pareciendo una lluvia, ¿no? Porque se va, nada, está en otra Sí, frecuencia. Entonces, cuando ese registro, digamos, o cuando pensamos que es un fuego de fogata, termina sonando a otra cosa. Y ahora, ¿qué tipo de trabajo, qué tipo de trabajo hiciste o qué otros componentes en ese otro fuego de fogata, así como decís, encontraste? Y este suena quizás más natural, suena más a fuego que uno haría un día que se va al campo, digamos, y no tanto a uno casero, que era lo que buscaba de que sea, justamente la situación esta transcurría en un patio, entonces era la idea, ¿no? De que sea un fuego de un lugar a la intemperie. Bien. Quedó tu micrófono abierto, Nico. Perdón, ahí se ha apagado. Silencio total. No, acá creo que se largó a llover, ¿verdad? No sé. No verá. El ruido, el sonido de la lluvia bueno, Acá está feo. cuando se transforma en ruido, ¿no? Sí, si es ruido, es sonido. El sonido, ¿no? Y ahí está bueno también esto de que nosotros todo el tiempo por ahí hacemos o pedimos, digamos, ¿no? Que cuando se empieza a redactar se tengan en cuenta, se tengan en cuenta estas cuestiones de la redacción y de cómo uno va a comunicar, ¿no? Y lo que decía lo que ponía Milena, ¿no? Ruiditos de tal cosa. Ahora no me acuerdo bien cómo era, a ver, estaba por acá. Pero digo, eso a qué refiere, ¿no? Si yo le tengo que dar a alguien que va a trabajar en sonido, ¿no? Yo puedo hacer el diseño, por ejemplo, pero en el texto dice haciendo ruidito y escuchamos una persona que llora y luego se ríe. Bueno, esos ruiditos, ¿cómo yo hago esa bajada? Digamos? ¿Cómo yo me comunico con esa persona? Yo estoy diseñando el sonido del cortometraje, de la película, pero cuando tengo que pasar a la persona que va a hacer, por ejemplo, algo que nos pasó ahora hace poco, fue el martes 25 de mayo, que fuimos a filmar un cortito pequeño nomás, el sonido no estaba definido, ¿no? No estaba definido como propuesta, digo, ¿no? Sí estaba definido la imagen, como suele pasar en la mayoría de las cosas. Nunca está. Nunca está definido el sonido. Nunca está definido. Lo dejan como para lo último. No, pero a ver,
no es para que te pongas mal, pero sí pasó, digamos, y sí, esto va a seguir pasando. Le pone nervioso, pero no está definido el sonido, ¿no? Y el sonido es, o sea, imagínense que hasta último momento no está Mariana, por ejemplo, acá, pero bueno, está bueno siempre contar estas anécdotas y cosas que pasan también en las prácticas que uno va haciendo, ¿no? El micrófono, por ejemplo, no estaba resuelto, digamos, ¿no? Porque había que tomar diálogo, y para tomar diálogo teníamos un micrófono corbatero, teníamos un micrófono Zoom, que viene integrado con la grabadora, y teníamos un Sennheiser, ¿no? De por sí, esos dos micrófonos suenan diferentes, ¿no? Entonces vamos a tener, sí o sí vamos a tener sonidos totalmente dispares, con mucho trabajo de postproducción para llegar a empatar, digamos, y en el mejor de los casos es arruinar un poco el sonido del Sennheiser, que tiene un sonido como mucho más grave, digamos, ¿no? O sea, que tiene mucho más frecuencias para trabajar, ¿no? Hablando de rangos, agudos, graves, medios, ¿no? Y el otro, que no, bueno, que es como, suena mucho más agudo, entonces si tenés mucho menos rango para trabajar el sonido, entonces tenés que ensuciar el que mejor está, ¿no? Para poder empatarlo con ese. Y se decidió trabajar directamente, habían dos personajes, trabajar con un solo micrófono y trabajar con, modificar por ahí la puesta de cámara y que los diálogos se vayan dando, hacer doblaje, ¿no? Hacer wheel track, poder doblar. Y bueno, y eso me parece que se resolvió también muy sobre la marcha, ¿no? Pero me parece que está bueno esto de contemplarlo al sonido, contemplar el elemento que va a registrar el sonido, así como se contempla la cámara, ¿no? La imagen desde el principio. Es como la imagen ya está, ya se tiene una idea de la imagen, ¿no? De cómo se va a ver. Ahora, el cómo se va a escuchar, no sé si ustedes vieron películas, por ejemplo, donde hay mucho viento, pero el viento no suena, ¿no? Porque el viento siempre es molesto, ¿no? Entonces, ¿es necesario que aparezca el viento o no? Es una decisión que tengo que hacerlo yo, que es artística, que es estética, ¿no? Que es técnica. ¿Dejo el viento o si no, o si me suena muy bien, tengo muy buenos micrófonos, ¿qué hago con el viento? Le tengo que sumar el viento porque se está moviendo todo atrás, digo, ¿no? Es un elemento más de la narración, digo, el silbido del viento contra algo, ¿no? O sea, digo, ¿cómo es la vibración de ese material que el viento le está pegando? Entonces, digo, son decisiones que hay que ir tomando y no dejando de lado. Es como, por ejemplo, en la imagen pensar que, bueno, hay un elemento que no tiene que salir, por ejemplo, estamos trabajando en un cortometraje de época, pero lo que vemos es contemporáneo, digo, es actual, ¿no? O sea, es de nuestra época. Entonces, ¿qué hacemos? Directamente lo reconocemos y lo sacamos, ¿no? Porque no funciona. Lo mismo pasa por ahí con el sonido y esta idea de empezar a tener este trabajo de interpretar el sonido, ¿no? Como materia, que es una materia que para nosotros es intangible. No sé quién hablaba, bueno, Cronos, acá, hablaba de esto de lo natural, ¿no? Lo natural del sonido, lo que uno busca, ¿no? Entonces me parece que ahí, en esa escritura, ya aparece la propuesta, ¿no? De alguna forma ya estamos escribiendo cómo queremos que sea nuestra propuesta sonora, cómo queremos que se oigan nuestros sonidos. Y también la jerarquía que le vamos a dar a ciertos elementos sonoros, ¿no? Por ejemplo, el viento. El viento va a estar presente. Estamos en medio de una montaña, estamos en el Cerro en Borolé, estamos en el río, hay viento, ¿no? Va a ser limpio. Pasa mucho en el documental, sobre todo cuando uno trabaja en la entrevista, que busca que no haya nada de viento. Entonces, después termina siendo una escena como muy limpia, pero atrás vemos que está volando todo. Pero nada, me parece a mí que está bueno como ejercicio, justamente, de pensar
con esta idea, digamos, ¿no? Del complemento de la imagen. En este caso sería la imagen el complemento del sonido. Nosotros no tenemos la imagen, pero sí tenemos el sonido. Es nuestra materia primaria, nuestra materia prima, la que tenemos que trabajarla. Así que por ese lado vamos a ir trabajando, vamos a ir pensando, repensando estas cuestiones que ustedes ya tienen, que ya trabajaron, y todos vayan dejando abierto ese proyecto que ya lo tienen y vayan agregando estas cuestiones. Eso es como para resumir también un poco lo que decíamos hoy creo que no era el comienzo porque yo no estaba, pero era cerca de la mitad cuando habíamos cortado con lo que había explicado Miguel de los ejemplos, de los efectos y demás procesos del sonido en la postproducción. ¿Puedo hacer un comentario, profe, que me disparó también lo que usted dijo de lo natural, de que por ahí a mí me sirve mucho a la hora de componer también o de producir algo? En este caso, en mi caso sería música, es de que siempre trato de buscar lo orgánico. O sea, si se puede tocar una guitarra y no sacar una guitarra grabada, siempre es mucho mejor, porque eso también da más verosimilitud, es más realista, digamos. Traté por eso de grabar la mayor cantidad de sonidos posibles, y los que ya no podía, como en el caso del fuego, no me iba a poner a hacer una fogata en mi casa, no podía, digamos. Ese sí tuve que descargarlo de internet, lo mismo, bueno, los sonidos de los chicos y todo eso. Es buenísimo lo que tiraste recién, lo orgánico, ¿no? Lo orgánico y la verosimilitud, lo diegético, digo también que va de la mano. Y esta cuestión orgánica que existen, digamos, en las cosas que vemos y que hacen que fluyan, ¿no? Y que no nos disparen hacia otros lugares. Por ejemplo, no sé, los pasos del trabajo del profe Nieves, ¿no? Ahí había algo que nos llamaba la atención, digo, que no estaba siendo orgánico, ¿no? Porque estaba teniendo una presencia mucho mayor de lo que podría llegar a tener o de cómo nosotros podríamos llegar a percibir. Entonces me parece que eso está bueno también, hacer como esa lectura. Nosotros que venimos, por ahí hablamos con Miguel de lecturas, ¿no? De las múltiples lecturas que se pueden hacer a partir de estas múltiples materias de expresión, y esto es muy de la semiótica. Nosotros cuando venimos de la comunicación, entonces todo el tiempo estamos como divagando en esos lugares, ¿no? Y a mí me parece fundamental esto, de tener en cuenta esos microsonidos, digamos, ese grave que suena, que es casi imperceptible, pero que de alguna manera está construyendo algo, ¿no? Que está ahí a propósito para contener otra cuestión, ¿no? Que tiene que ver con cuando te vibra cuando tenés una ansiedad, por ejemplo, que sentís que el corazón te está latiendo, digo, y eso es sonido también, ¿no? Entonces, pero ya hay como otra cuestión ahí mucho más fuerte. Y esas posibilidades que te da el sonido a la hora de trabajar, digo, y eso de lo orgánico, a mí me parece fundamental. Está buenísimo. Lucrecia Martel, por ejemplo, es una directora que labura mucho, y yo repito demasiado también porque me gusta mucho cómo lo trabaja la cuestión del sonido, ¿no? Del sonido en sus películas. Otro director que yo había visto una película que se llama No, que es de la campaña publicitaria para que pierda Pinochet, para que deje, ¿no? Cuando llaman a elecciones, para legitimar su poder, digamos, era una campaña supuestamente arreglada. Es Pablo Larraín, el director de esa película, yo había visto, y después empecé a ver otras películas. Miré Fuga, por ejemplo, trabaja mucho la música, trabaja mucho la cuestión de la musicalidad y del orgánico que se vuelve con esa escena, ¿no? Con lo que está pasando en el ambiente, en el contexto de lo que se está contando. Fuga justamente se trata de un músico, si pueden, véanla. Está en Netflix, digamos, creo que alguna cuenta por ahí dando vuelta siempre uno consigue, ¿no? Pero, y después, bueno, la otra película que me gustó mucho se llama El Club.
Y también hay un tratamiento que es muy orgánico, ¿no? Ya que tiraste el término, que es como es la música. Es la música, nada, tienen que verla, digamos, tienen que verla para que podamos hablar, pues si no es como que yo voy a divagar y voy a condicionar también. Pero tienen que ver porque trabaja mucho, muy bien esto de el canto religioso, ¿no? El canto de religioso de un grupo de curas con una hermanita, y después que eso se vuelve extradiegético, o cómo se va de lo extradiegético a lo diegético, digamos, a lo que está pasando en la escena, digamos, y ahí se constituye una especie de organicidad que es hermosa, digamos, porque es estética, porque es narrativa, porque está reforzando una idea muy fuerte, digamos, porque es política, ¿no? Entonces digo, ahí está copado, ahí está bueno cuando empiezan a pasar estas cosas. Si pueden, véanlo. A mí, Fuga, no me gustó tanto, El Club sí me gustó mucho. El Club sí se llama la peli. El Club. Pablo Larraín es el director, anoto acá. Buenísimo. La idea es esa, digamos, trabajar la música en el cine con ejemplos de películas para el 25 de junio. Entonces, podemos proponer una serie de películas donde trabajan la música o de distintas formas la música, tanto extradiegética o diegética. La música tiene mucha particularidad, digamos. Incluso hasta pueden ser cantadas, puede ser solo instrumental, puede ser con coros, con orquestas, puede ser con bandas de música de rock. No sé si hay, claro, sonido de metal, pero esa no lo pudimos suscribir todavía a Amazon porque apenas pagamos Netflix compartido. Netflix. Netflix. Pero en algún momento vamos a ver esa película. Yo creo que deberíamos Siempre pedir como una necesidad de la cátedra, ¿viste? O sea, de la carrera. La carrera necesita tener una cuenta en Movie, en Amazon, Creo que ni Zoom nos dan, ni No, la ni cuenta Profe, te pregunto ahora que mencionaste Movie, ¿qué tal esa plataforma? Porque yo escuché buenas y malas críticas. Está genial. Movie está bueno. Tiene películas muy independientes. Sí, por eso. A ver, por eso digo, no sé, depende mucho de lo que busquen. Netflix es como muy, muy comercial. Amazon también es bastante, es muy comercial. Después, si querés ver títulos así un poco del tiro más independiente, es Movie, la plataforma. Qubit también creo que va por ahí, al menos esa es su línea, digamos, ¿no? de narrativas, digamos. Hay películas que son muy bodrios, como hay películas que son increíbles, digamos. Es como, Movie es como un Bafisi, el Festival de Cine Independiente, en donde podés encontrar cosas muy, muy increíbles, ¿no? Y cosas que, nada, por favor, sáquennos de acá. Yo una vez me entré al cine en Abasto a mirar una película en donde eran 2 horas de cuadros de fílmico pintado, digamos. El director pintaba los fílmicos y era un silencio absoluto. Yo te contaba esto, Miguel, ¿no? Lo del silencio, el silencio en el cine. Lo que provocaba, digamos, ¿no? O sea, como que nadie hablaba, nadie respiraba y era como que ahí te picaba la garganta, digamos. Por eso digo, son situaciones que, o son propuestas, ¿no? Que hace cada director. Ahí encontrás este tipo de propuestas. de móvil. Hay una película que subieron ahora que se llama Funeral de Estado. Un documental producido con los registros fílmicos de más de 200 camarógrafos de la escuela rusa durante los días del funeral de Stalin en ciudades de las repúblicas que componían la Unión Soviética en marzo del 53. Esos materiales fueron producidos con un fin que no se concretó en aquel momento, pero que estaba relacionado con el culto a la personalidad. Ahora fue recuperado y compuesto no incorpora ningún elemento más que una digitalización y edición impecable.
La maestría de aquellos camarógrafos es impecable en cada vista panorámica, en cada paneo y en el seguimiento de los millones de gestos. Una obra realmente monumental que fue monumental, como fue monumental ese funeral. Eso nos pasaron ahora para ver en Movi. El funeral de Estado se llama. O funeral de Estado. Genial, profe. Después, ahí no sé a quién le comenté, también un documental que se llama Nocturno, que está en Movie, que es de Gianfranco Rossi. A alguien yo le comenté, digamos, ¿no? Porque justo había como era una secuencia que se repetía, ¿no? Que iba generando como una métrica, digamos, interesante. Y este documental arrancaba con esto, pero después nada, se transformaba en otra cosa, ¿viste? Era como pero nada, hay mucha variedad también. Y me parece que cuando uno está haciendo, es necesario tener esas otras posibilidades. Yo siempre, también esto es algo que discutimos mucho, o sea, nosotros tenemos que también acercarnos a lo que son nuestras posibilidades, porque por ahí estamos mirando, consumimos mucho Hollywood, pero en realidad no podemos hacer Hollywood, o sea, no estamos haciendo Hollywood. Y tampoco, y quedamos como medio frustrados, ¿no? Entonces, o queremos hacer documentales, porque todos los documentales Netflix son demasiado zarpados, ¿no? Y después hay otras plataformas para ver documentales. El mismo Cinear, y ahí tenés como documentales que son profesionales, que tienen una temática que son nada, que tiene un buen tratamiento en cuanto a temática, en cuanto a la narrativa, ¿no? También lo estético y nada, que por ahí no tienen la misma circulación justamente por no responder a ciertos estándares comerciales. Así que también hay que ver eso, yo creo que sí o sí hay que ver eso. Una película que nosotros, que creo que se llama Esteros, ¿no? Que es de Marco Soppi, o sea, Marco Soppi hizo el sonido, que labura elementos sonoros muy, muy zarpados, elementos narrativos, esto de conceptos que salen de la prueba, ¿no? De la prueba y el error, de la búsqueda, más que nada, ¿no? De esa búsqueda para generar un sonido que sea diferente. Entonces, yo creo que es eso. Cuando está todo muy estandarizado, es que, claro, o sea, bueno, todo es genial, ¿no? Así que, si pueden ver, vean lo que venga. Escuchen lo que venga, para que no se enoje Miguel. Sí. Oye, escuchen la lluvia de fondo. Qué lindo, acá no se largó todavía. Bueno, ahí en el archivo que les compartimos tienen otras sugerencias de cómo puede funcionar o cuáles las funciones del sonido, como refuerzo o subrayado, como anticipación o evocación, como continuidad, como ambientación, como guía de información, como editorialización, como constante o ironía, ambientación de época y lugares también. Eso también les dejo para que lo lean. La clase que viene, ahí viendo las fechas, ya deberíamos entregar de manera sincrónica las correcciones o el trabajo finalizado, digamos, del audio, todo lo que sería lo que es el ambiente, los efectos de sonido, si va a llevar música o no, y si agregamos más elementos o corregimos esos pasos que parecen tacos. Y el 11 de junio vamos a trabajar los distintos tipos de voces, y la idea es agregar a este trabajo de audio, agregar voces si necesitan, ¿no? Si hay una conversación, si hay una persona que cuenta algo, que dice algo, como Gina proponía que puede haber alguien que se encuentre con este pajarito que le asusta o le da miedo de qué era, y al final era un pájaro, se ríe. Entonces todo eso, esas voces, vamos a ver en esa clase para saber qué tipo de voces existen, ¿no? Y qué tipo de voces podemos usar en determinada situación. Y el 18 del 6, que es una entrega
es una clase asincrónica, se hace la entrega completa agregando estas voces y vamos a usar voces. Como ustedes ven, y como estaba hablando Benja, todos esos sonidos, cuando nosotros armamos nuestro proyecto, le vamos armando en pistas separadas, ¿no? Entonces, si yo tengo que corregir esos pasos, o esas llaves, o esa puerta, o esa risa, o esos sonidos, puedo tener como grabados en separado. Entonces, solo tengo que reemplazar ese sonido, ¿no? Ese fuego tengo que trabajarlo mejor. Entonces, tengo que ver cómo hacer. ¿A mí se me escucha abajo? ¿Yo me estoy apagando? Te estás Wow. apagando. Yo me Está estoy bien. quedando sin voz. No, trabajarlo de manera separada si tenemos todas pistas separadas, ¿no? Entonces, solo trabajamos ese audio que no se entiende, ese llanto o, o esos elementos de arroz que tiramos. Bueno, eso sacamos y agregamos algo que sea como un colchón, como un sonido de ambiente y le damos forma. Por eso es tan bueno trabajar con proyectos y guarden por fechas, vayan guardando proyecto 1, proyecto 2, se van guardando esos proyectos porque si se tiene que volver para atrás, solo se busca esos, ¿no? Esos que quedaron atrás, a medida que vayamos modificando. Prueben de ecualizarlo, de poner esos procesos que decíamos, y siempre y cuando los guardar como, y si le agregan efectos, vayan probando en efectos a ver cómo suenan esas voces. No sé si ahora todavía no, pero esos sonidos, ese disparo, por ejemplo, si le pongo un delay, ¿cómo quedaría esa puerta si se cierra? Si le pongo un gate, que es un efecto que sea seco, entonces ese sonido, ¿cómo cambia? Vayan buscando efectos de acuerdo a lo que ustedes quieren generar y sobre todo esos sonidos puntuados. Los sonidos puntuados les decimos lo que están en un primer plano, que son acciones de lo que va a ocurrir. Y después los otros sonidos que van a estar en tercer plano también se tienen que escuchar, que tienen que saber que están entre menos 18, menos 12, ya menos 6 ya es muy cerca, muy presente. Vayan viendo cómo se suman cada uno de esos sonidos y cómo se suman todos, cómo están todos esos sonidos juntos. Tienen que sonar juntos, ¿no? Cuando escuchamos algo, por ejemplo la lluvia, no solo escuchamos la lluvia, sino que también está la radio prendida y otras voces de personas, el perro que ladra, hay como muchos elementos que se suman a un sonido. Bueno, básicamente era eso, comentarles eso más que nada. Y bueno, no sé, Benja, no sé en qué después, si querés, hablamos en privado del tema de las clases presenciales, en qué se quedó. Yo ingresé tarde a la reunión. Sí, sí, hablemos en privado. Todavía no hay clases presenciales. Bien. Así que nada. No, sí, Matías, estamos ahí. Estamos pidiendo. Estamos armando pero el protocolo. sí, están armando, ya hay equipo de protocolo y todo eso. En la lucha, en la lucha. Yo quería, acá estoy leyendo lo de Ledesma, ¿puede ser? Y por el tema de la asistencia, yo lo que hago es voy poniendo la presente, ausente, pero en realidad nada, es un archivo que se modifica. Después nosotros vemos, en todo caso, de nuevo nos dicen, así como nos están diciendo, y lo vamos modificando, no se hagan drama. No se enojen tampoco. No es que porque aparezca el ausente ya están ausente, digamos, ¿no? Se modifica y nada. Eso nomás quería decir. Sí, lo que estaba escribiendo ahí en el chat era que cuando volvamos en un futuro, que puede ser en el segundo cuatrimestre, si se da, la idea es retomar estas cuestiones de cómo tomar esos pasos, esas llaves, esos elementos del sonido en el ambiente, en el lugar, cómo suenan, grabarlo, después llevarlo a la computadora, ver cómo suenan, después ver los tipos de micrófonos que contamos que tenemos, que podemos llevar los que tenemos cada uno.
entonces es más técnico, ¿no? Y si se puede hacer práctica es mejor. Nosotros lo que vamos a proponer es que francamente podemos trabajar en el espacio público, en el aire libre, donde más gente pueden estar, con la distancia de 2 metros, con el uso de barbijo, con el protocolo, pero se puede trabajar tranquilamente con sonido en ese sentido. Y los equipos se desinfectan, nosotros desinfectamos con un trapo y alcohol, todo mezclado con agua, y eso se saca cada vez que se toca, ¿no? Que se cambian las pilas, de que se manipulan los objetos. Así que también nosotros por nuestro lado vamos a preparar nuestra propia clase presencial. Y mientras tanto vamos a seguir con este tipo de clases sincrónicas y asincrónicas y con estas actividades que, bueno, por lo menos hasta el 25 de junio queremos hacer un cierre de todo lo que tenemos por ahora y arrancar después en julio, arrancar con el documental. Y en el documental tenemos muchísimo para aportar desde el sonido y ver si podemos hablar con alguien que trabaje en el documental en el sonido, digamos. Está bueno para saber un poco más. Bueno, yo creo que si no hay preguntas, estamos por hoy. Bien. Parece que no, parece que no. Vamos a tomar matecito, a comer tortas fritas, o reviro, con mate cocido. Se presta la tarde. Está bueno. Se presta la lluvia. Qué bueno. ¿Está lloviendo, no verá? En Oberá está lloviendo, sí. Había mucha humedad, ojalá que no, o sea, que va a tener que refrescar nomás para que no siga la humedad, porque acá hay mucha humedad. Acá llovió un toque, pero apenitas, o sea, llovió y paró al rato, más calor. Más calor. Uy, Posadas. ¿Te entró Posadas. agua? ¿Te entró agua, Benja, el otro día? Yo quería hacer una consulta a Benja, quería hacer una pregunta, pero es más de curioso nomás. Quería preguntarte, vos estuviste trabajando en el corto El Otro Lado, ¿cierto? Sí. ¿Y tuvieron alguna complicación con el tema del sonido también ahí o alguna anécdota, experiencia que nos quieras contar? Uy. El sonidista. No, experiencia, digamos, nosotros estuvimos filmando El Otro Lado en enero de este año. Estábamos filmando en locaciones que podemos decir que son tranquilas. Por ahí la más compleja fue filmar en una iglesia, ¿no? En una iglesia, un día de lluvia, porque justo se había alargado, que es la iglesia de Paraíso, que es una iglesia que aparece en varias fotos de paisajes de Misiones. Y bueno, fue lo único que por ahí más costó para resolver en rodaje, ¿no? Ahora en postproducción se está editando y empiezan a aparecer los errores justamente de ese rodaje, porque que tiene que ver con la continuidad, ¿no? O de estos registros tipo Wiltrack que hay que hacer en el momento, ¿no? Que son doblajes que se hacen, por ejemplo, si el sonido entró un ruido en el momento que estaban tirando el diálogo, y bueno, hay que volver a hacerlo, ¿no? Y esas cuestiones, claro, es volver a hacerlo, pero ya sin la cámara, ¿no? Y después es sincronizar. Tiene como esta misma función, ¿no? El Wiltrack. Pero se le llama, es como un sonido salvaje, ¿no? Un track salvaje que se hace... Dicen que Wiltrack es pista de salvatajes, porque te salva cuando vas a montar y entonces grabás sin cámara y después lo montás y puedes jugar, digamos, de que sea un contraplano, sea un plano de detalle y va ese audio, que está limpio, que está bien cuidado. Y después en cuanto a lo que es rodaje, digamos, fue un rodaje tranquilo, era un equipo reducido, tuvimos que trabajar con
gente de Brasil, gente que no estaba con nosotros porque trabajó virtual. O sea, es como que tuvimos ese tipo de experiencia en cuanto a la producción. La gente de Brasil estaba en cabezas de área. Las cabezas de área son las que arman las propuestas, ¿no? Eso también es importante, que es algo de lo que yo decía, el director de sonido, por ejemplo, es el que arma la propuesta de sonido. En otra clase les puedo mostrar, digo, cuando trabajemos, digamos, lo que era nuestra propuesta de sonido, que la propuesta de sonido también es una propuesta que va de la mano con la imagen, que va de la mano del guión, de la historia, ¿no? O sea, está todo relacionado, está todo vinculado. Nosotros trabajamos en este cortometraje lo que es el flashback sonoro, ¿no? También tiene... y también el sonido tiene la particularidad, imagínense que hay poco diálogo, ¿no? Hay muy poco diálogo, y el poco diálogo que hay es en portuñol, porque la historia pasa en el soberbio, entonces se trata como de rescatar eso, esto para trabajarlo, el sonido, digamos, la escucha semántica, ¿no? Por ahí podemos, cuando esté, digamos, cuando tenga un corte, se podría pensar de ahí. Dificultades por ahí con sonido particularmente, bueno, esa que te contaba, que les contaba de grabar en la lluvia, digamos, que te retrasa toda una jornada, es estar esperando. Benja, Sí. el sonista era de Brasil. No, el sonidista era de Posada, Roberto Swiderski, el director de sonido, le hacía asistencia a Lu Recio, que también son egresados de la Facu. Lu Recio está haciendo sonido ahora, es como que se está capacitando, está empezando a trabajar mucho en lo que es el sonido. Robert viene trabajando. Y bueno, nada, ellos trabajaron. Nuestro director de fotografía estaba en Brasil. Nuestro director de fotografía y nuestra directora de arte. O sea, los dos como más importantes en campo estaban en Brasil. Pero igualmente se resolvió, digamos, buscamos la forma de trabajar de una manera como integrada, se hizo esto de lo que es scouting, ¿no? Lo que es locación, en varios momentos del día, como para conocer lo que es la luz. Después, bueno, se va tirando mucha idea, muchas reuniones virtuales, mucho esto de probar, ¿no? Probar, a ver cómo se puede llegar a resolver. Nada, es como bastante amplio también. Después Es de muy complejo trabajar así. Es desgastante, es muy difícil. Es muy complejo y bueno, y también va apareciendo, nosotros, al menos desde la producción, es como que venimos planteando también roles, ¿no? También estos nuevos roles que van apareciendo, que por ahí se aplican a producciones que son muy, muy grandes, por ejemplo, el diseñador de sonido. Muchas veces nosotros en las producciones que trabajamos tenemos un director de sonido, pero no tenemos un sound designer, ¿no? Como que esté arriba del director o del jefe de sonido directo, ¿no? Entonces, nuestro director de sonido es el diseñador de sonido y muchas veces por ahí no arma la propuesta, no tiene una propuesta, simplemente va a registrar el sonido porque el sonido después se resuelve en postproducción. O sea, es diferente a lo que es el trabajo de la cámara, ¿no? De la fotografía, que la fotografía sí se plantea a partir de referencias. Entonces el sonido siempre es un área que queda como bastante relegada y es para empezar a resolver una vez que ya tenés todo el material, ¿no? Y siempre, y nos sigue pasando. Ojalá que, bueno, de un momento en donde cada área tenga esa libertad o tenga esa jerarquía también por ejemplo, sonido, si ustedes van al sindicato, a lo que son los sindicatos, a las formalidades, ¿no? De lo que es el cine argentino, lo que es la televisión, la web, siempre cobra menos, ¿no? que el camarógrafo, que el operador de la cámara. Pero bueno, eso está como establecido así también. Pero, y por una historia, una tradición de lo que habíamos hablado, mencionado en la clase anterior, del cine argentino, ¿no? Como que no se tuvo muy en cuenta. Y bueno, y este rodaje también tiene sus aciertos y tiene sus errores. Por ejemplo, algo que también pasa con el sonido es cuando no son actores. Nosotros trabajamos con no actores. El trabajar con no actores y a veces está bueno y a veces no.
gracias al universo, nuestros actores la rompieron porque pudimos sacar, digamos, o sea, era como muy natural, digamos, ¿no? O sea, también la propuesta iba por eso, digamos, por esa quietud, por esa cosa de que no venga un actor y tenga que distorsionar lo que es la realidad que nosotros queríamos de alguna manera impregnar, ¿no? Nosotros siempre la apuesta fue eso, digamos, como retratar un estilo de vida, un lugar, un tiempo que no está definido, pero que es un tiempo que cuando uno como espectador lo ve, uno entiende que es un lugar, no sé, me pasa a mí cuando voy al Soberbio, por ejemplo, o me meto en la Colonia, que veo, veo tiempo detenido, veo que el tiempo es diferente, ¿no? Ya sea por las costumbres, por el hecho de que te sentás a tomar un mate, empezás a hablar con la gente, y no tienen las mismas preocupaciones, digamos, que nosotros que estamos en un ritmo de, bueno, corto acá y sigo con esto, ¿no? Es como, es diferente. Entonces, bueno, era como a través de, parece que viajaste en el tiempo, sí, es un poco eso, ¿no? Es como ese viejo, pero ese viaje en el tiempo, pero también es como esto de el tiempo detenido. O sea, acá no pasa el tiempo, ¿viste? O sea, es el tiempo presente, pero es como que no pasa. Y esa y digo, y ese tiempo detenido también tiene una sonoridad que es interesante a la hora de que empezás a escuchar. Bueno, filmamos también una escena por eso digo, no tuvimos complejidad porque no había diálogo, después se hacen tomas, ¿no? O sea, se foley en el río, cuando estábamos en el río aparece prefectura, se nos mete a dar vuelta alrededor de la canoa y le dijimos, no, estamos filmando, y era como que todo el tiempo podíamos marcar las acciones de los personajes, mirá para allá, ahora mirá para acá, entonces ahí no tuvimos complicaciones. Sabíamos también que nos enfrentábamos a eso, digamos, grabar en el río, digamos, con el tema del remo, el actor haciendo una acción, ¿no? Estar concentrada en la acción y también en el texto es complejo, más sabiendo que no son actores, digo. O sea, son todas cuestiones que influyen, digamos, de alguna manera u otra, digamos, porque no miren a cámara. También, bueno, acá nosotros usamos un rezo, el Padre Nuestro, un Padre Nuestro en portuñol, que se filmó justamente en la iglesia y también tiene una sonoridad que es hermosa. A mí me encanta eso, digamos, tipo coro, porque es como que te mete en un lugar y es como que es una energía que te empuja, digamos, ¿no? No sé si ustedes también hicieron esta prueba o tuvieron la posibilidad de entrar a un coro, ¿no? Ver cómo se organiza, esas distintas tonalidades, cómo de alguna manera te empiezan a atravesar, ¿no? Atravesar, a empujar, a llevarte de un lugar a otro, y eso es buenísimo. Y en la iglesia pasaba eso, digamos, cuando se empezaba a rezar, ¿no? Que tirábamos toma, se transformaba, digamos, o sea, se transformaba realmente, digamos, o sea, huevo, estamos en una misa. Perdón, Janina Castro. Ah, bueno, sí, le ponemos presente. Hay un montón de cosas por ahí, podemos ver, después cuando se podría ver el material, que queremos tenerlo para julio, ahí podemos organizar también como para contar todos los pormenores, digo, desde la producción hay un montón. También animarse a que los trabajos que van a ir haciendo en la materia, en la carrera, digamos, también puedan hacerlo, se puedan presentar a festivales, así, a concursos, sobre todo concursos que se salen del Yavín y que piden ideas, proyectos. Me parece que está buenísimo que ustedes tomen la posta, digamos. Sí, sí o sí. Tomar la posta e ir haciendo, ¿no? Y pidiendo ayuda, digamos, esto es así. Uno tiene que trabajar con el otro, tipo codo a codo, porque si no, solo no, es imposible. Esto de pasan el sonido, pasan la cámara, si no tenés un foquista, estás jodido, la pasas mal. Si no tenés un microfonista, también pasas mal, digo, o sea, entre ponerle play, entre escuchar, microfonear, controlar que no se haga ruido en otro espacio,
¿no? Nada, es un trabajo en conjunto muy sincrónico, muy sincronizado, y que implica mucha comunicación también, y que esa comunicación se vaya dando de una manera bueno, que te permita a cada uno poder aportar. Bueno, Matías, nos vemos, no se fue. Creo que estamos, Benja. Bueno, nos estaremos viendo la próxima clase. Reído con chorizo ahumado y miel. Uy, uy. Está buenísimo. Es buena. Che, bueno, Bueno. chicos, la clase que viene, el martes, nosotros vamos a seguir trabajando lo que es la presentación de sus ideas documentales, y como anticipaba Miguel, nosotros queremos trabajarlo en conjunto con las cátedras, digamos, estas 2 cátedras, para que puedan ir trabajando y resolviendo. Entonces vamos a ir teniendo en dos espacios esto de ir mejorando lo que es el corto. Si bien ustedes saben que nosotros pusimos en la consigna que es la última etapa, es el estreno, digamos, ¿no? Y ese estreno tiene que ver con un estreno que lo vamos a pensar todos juntos, pero también está bueno que ustedes lo puedan hacer circular, esto que decía Miguel. Che, tenemos esto, hagámoslo circular, ¿no? Así que bueno, sigamos semana a semana avanzando. Sí, la pusimos, ¿estás presente? Sí. Cualquier duda, escriban al grupo del Facebook, que es lo más rápido, y ahí ya le respondemos. Bueno, gente, nos estamos viendo, pasen lindo. Chao, chao. Buen fin de para todos. Buen fin Para todos. de...